A ver, muy buenas tardes a todos y todas. En la última clase, justamente, la Brenda comentó, hizo un comentario en el chat que no lo vimos, que era que si había discriminación a la hora de que los hombres pidieran un vagón para ellos, como las mujeres piden un vagón para ellos en el metro. No. Desde el punto de vista de la discriminación, además de la minusvaloración que existe, la jerarquización, la acción esta hacia las personas, que implica sobre un rasgo fisionómico, y la consecuencia, acuérdense que son tres elementos, de que te afecten tus derechos humanos, eh, evidentemente siempre es sobre determinados grupos históricamente. Y siempre es sobre determinados grupos que histórica y estructuralmente han sido discriminados. Eso no quiere decir que un hombre no pueda ser discriminado en algún momento, pero no por ser hombre, sino por ser mexicano, si está en Estados Unidos, por xenofobia, o por tener algún problema, un rasgo físico, ¿no? O por tener algún problema, o por su condición social, que es pobre, o que vive en una zona específica de la ciudad, o que habla de determinada manera. Realmente, lo que quiero es que entiendan es que los rasgos fisonómicos están en todas y todas las personas, pero en materia de grupos, cuando se está hablando de género y se está hablando de mujeres y hombres, los hombres no son discriminados por temas de que tienen que tener un vagón igual que las mujeres, porque no son violentados con respecto en el transporte como son violentadas las mujeres. Eso es una falacia en materia de discriminación y eso es una falacia en materia de conceptualización de cómo ver a los grupos que han sido históricamente discriminados. No, en ese sentido no es así. Es como decir, ay, a los blancos nos están discriminando porque le dan oportunidad a los negros. No, es que el ser blanco te da una condición de per se, estructural históricamente en la sociedad, por encima de las personas que son morenas, que son negras, que tienen orígenes étnicos diferenciados. Y eso tiene que ver con una condición de estereotipos dominantes. Por tanto, a los hombres no se les discrimina respecto a las mujeres, perdón, no, como tampoco a los blancos se les discrimina respecto a los negros. ¿Está bien? Eso no es así, eso no es así. Ah, que una persona blanca puede ser discriminada, sí, claro, en muchos aspectos. A ver, ¿cuál es mi condición para ser discriminada? Ser extranjera, ser mujer, eh, pero, por ejemplo, yo no podría ser discriminada porque soy heterosexual. No, porque heterosexual es una condición de dominación. Es la dominante. A mí no me van a discriminar por ser heterosexual. Entonces dice, ay, me discriminó un grupo que es de la comunidad LGTBI porque soy heterosexual, no me deja entrar. No, no te está discriminando. Está ejerciendo su derecho a ver cómo puede ejercer mejor sus derechos porque nosotros hemos sido muy dominantes históricamente. ¿Sí se entiende? También, cómo puede ser discriminado también alguno de ustedes, a lo mejor, personas que tengan la mejor condición social, dinero, estatus, no sé qué? Bueno, se van a otro país, pueden ser discriminados. ¿Por qué? Por ser extranjeros. Sí, tampoco todo está vinculado a que tú tengas eh, determinada condición de vida. Es verdad que si tú eres mujer, eres indígena, eres lesbiana, eres pobre, pues te están cayendo todos los factores de discriminación arriba, pues todos los rasgos por los cuales la gente discrimina. Entonces hay un círculo vicioso ahí. Por eso tiene que ver con la práctica de la discriminación, ¿vale? No con que ahora ustedes lleguen y venga un hombre y les diga, oiga, es que me están discriminando ese grupo de mujeres. Ahí de plano, no. Pero, por ejemplo, el hecho de que las marchas, los grupos de mujeres quieran hacer un bloque solo de mujeres, es válido, está bien, ¿cuál es el problema? No, que queremos hacer solo un grupo de hombres, hacer una marcha de hombres. Bueno, ustedes lo pueden hacer, la libertad de expresión existe, pero no es el mismo tipo de relación hegemónica en el mundo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no hay necesidad de hacer un vagón para los hombres, sin necesidad de hacer vagones para las mujeres, de que los autobuses sean para mujeres, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de mujeres, también hablo de mujeres trans, por ejemplo. No estoy hablando solo de la mujer como condición sexual, sino genérica, genérica. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, bueno,
Estos son temas muy polémicos, son temas que hay que ver cada caso y que hay que dialogarlos. El examen 2 lo voy a abrir hoy, ahorita, y van a tener una semana para hacerlo. ¿Vale? ¿Está bien? Bueno, siempre los exámenes van a tener una semana para hacerlos. No va a ser un examen de 1 hora, 2 horas, jamás voy a hacer yo eso. Tranquilos y tranquilas. ¿Está bien? Quiero que ya adelanten porque es que como me demoré tanto con el 1 y ya hemos terminado el 2, me interesa más que ya hagan el 2. Que ya vayan adelantando este contenido, que lo tienen más fresco, ¿vale? Ese es el interés, es un tema pedagógico. Ya nos demoramos con el 1, ya el 1 está atrás. Quizás hagamos a lo mejor hasta otra cosa con los contenidos del 1, no sé, ya veremos. Vamos al 2, que es esto. Y hoy vamos justamente, ¿alguna duda de esa primera parte? Del artículo 1 constitucional y de los temas que abordamos hasta discriminación. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos y chicas, vamos, pónganse las pilas que los veo lentos. Maestra. Bueno, hoy vamos rápidamente, vamos a trabajar mucho más con la Constitución. ¿Dónde está mi Constitución? Ya se me perdió. Nos quedan 6 clases, yo pensé que íbamos a tener más clases. Pero bueno, está bien. Yo estoy cansada, no sé ustedes. Pero no importa, no me gusta. Aquí la tengo. Me gusta mucho compartir con ustedes. Por cierto, Gracias. voy a dar el próximo semestre Teoría General de los Derechos Humanos. En 10º, por si quieren por ahí caerle. Una materia que pueden tomarla ya. Deberían tenerla en 4º esa, no en 10º, pero bueno, por si les quieren caer. Quiero meterme a trabajar derechos humanos a profundidad. Esto que hicimos así en 3, 4 clases, hacerlo con mucha profundidad, no solo constitucional, sino a todos los niveles, interamericanos, todo el sistema, para que lo aprendan bien, bien, bien. ¿Vale? A ver, chicos y chicas, vamos a la... ¿Qué? Perdón, maestra, dijo teoría de los derechos humanos. General de los derechos humanos, así se llama la materia. Gracias. Voy a dar también teoría del derecho, pero esa ya la tomaron muchos y muchas. Y de hecho la voy a cambiar porque quiero cambiarla. A mí me gusta cambiar las materias porque así aprendemos más, hacemos otras cosas. Pero bueno, esta tiene más que ver con ustedes, ¿no? Esta materia de teoría general de los derechos humanos. A ver, chicos y chicas, vamos a lo nuestro. Vamos justo a la Constitución. ¿Sí la ven, verdad? Sí, profesora. Sí. Bueno, ya vimos al artículo 1, les queda claro todo esto. Esto es fundamental, este es el eje de funcionamiento de la Constitución, ¿eh? El artículo 1 constitucional. Y de hecho ahorita les voy a subir el examen y también les voy a quitar algunas lecturas. Hay lecturas que ya no vamos a hacer. No, pues, las pensaba quitar de todas maneras, ¿no? Yo las pensaba quitar. Vamos a trabajar, vamos a dialogar el artículo 2. ¿Leyeron para el artículo 2 o no han leído todavía? No importa, no se preocupen, porque el artículo 2 lo quiero trabajar en una sola clase. Y entonces ahora vamos a trabajar otros artículos que me interesa, que son de todo el capítulo 1, los demás derechos humanos. No solamente se ven, fíjense, está el primer artículo que es el que te da los principios básicos. Después el 2, el de pueblos indígenas, que fue la reforma esta que se hizo de pueblos indígenas, después de los acuerdos de San Andrés. Eso lo vamos a ver el lunes, no lo vamos a ver hoy. Es que quiero dedicarle solo una clase a eso, porque de eso va a ser un examen completamente. Y después de ese y de otros temas, ¿no? De otros temas de los artículos económicos. Ay, bien, ya me pasé el tercero. Justamente quería ir al tercero. El tercero es el artículo que tiene que ver con... ¿Tienen sus constituciones ahí? ¿O quieren que las comparta o prefieren que cada cual vea su constitución y lo vamos dialogando? ¿Qué prefieren? Que las compartan, por favor. Bueno.
Es que se me va, no veo el artículo tercero. Se me fue ya estamos en el nuevo, mírenlo aquí. Artículo tercero. El artículo tercero, quiero que entiendan que el primer capítulo se aborda todos los derechos humanos, todos los principios, eso es lo que, sobre todo en el artículo 1 es el eje del funcionamiento, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los principios? ¿No? Cómo se da todo el bloque de constitucionalidad, que ya lo explicamos la clase pasada, la interpretación conforme, que tiene que ver con la interpretación conforme a esos tratados, pero ya explicado dentro del bloque de constitucionalidad. Tienen que entender que la interpretación conforme no se da, por ejemplo, si hay una resolución del sistema interamericano que contradice la Constitución, van a tomar la Constitución como referente, ¿no? Eso es lo que dictaminó la Suprema Corte con el caso de Rosendo Radilla, que es el que nos da la pauta como tesis jurisprudencial para asumir ese bloque de constitucionalidad. Y eso es lo que quiere decir el principio de interpretación conforme. Conforme a los tratados de derechos humanos, sí, siempre y cuando esta es la tesis jurisprudencial. Sí se entiende eso, ¿verdad? Sí lo entendieron bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, si no, contéstenme ahí los que están, me hacen así, miren. Me hacen así. Maestra. Porque si no, yo digo, ¿con quién hablo? No hablo con nadie. Bueno, y la interpretación pro persona, que es un principio que solo se aplica a derechos humanos. Fíjense, estos principios no se aplican al derecho civil, a los derechos patrimoniales, sino a los derechos humanos. Eso es algo que tienen que entender. Por eso la diferencia entre patrimoniales y humanos. Porque los patrimoniales también son derechos, pero son derechos que van por la vía civil, por la vía familiar, por otras vías, no por la vía de derechos humanos. Entonces, la interpretación pro persona tiene que ver siempre con que darle el trato más favorable a la persona, quiere decir a las personas que han sido violentadas de derechos humanos. Y esto es muy importante, porque el trato más favorable siempre implica tratar de resarcir hasta las últimas instancias todo tipo de violaciones, incluso, ¿cómo se llama esto? Reparación del daño, reparaciones de los daños que pueden ser morales, pueden ser materiales. Morales me refiero porque, por ejemplo, pedir un perdón público es parte de las reparaciones que se hacen. Darte cuenta de cuál es la condición de esa persona para tratar de que incluso a futuro no sea tan vulnerable a una violación de derechos humanos. Todo esto es analizable en los casos de derechos humanos. Eso, si van conmigo después en teoría general, lo podemos ver, podemos dialogar mucho. Voy a intentar construir no solo una cosa teórica, sino teórica con casos, teoría y casos, para poder profundizar mucho estos aspectos y que ustedes lo tengan como base para todo su estudio y trabajo en el derecho positivo, que es lo que viene ahora en la licenciatura. Pero, por ejemplo, para decirles una cosa, si tú tienes un litigio familiar, por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo, y en el ámbito familiar tú puedes en un momento determinado aplicar nociones de derechos humanos, temas de género, etcétera, etcétera, ahí tú podrías pensar la interpretación pro persona. Esto es importantísimo. Los niños y las niñas también tienen derechos específicos como seres humanos. Son un grupo vulnerable. Es como decir, ay, a la mamá le violaron los derechos humanos respecto a los niños y las niñas. Por ejemplo, que hagan una comparación entre adultos y niños y niñas. No, compañeros, no. A los que le violan los derechos humanos son los niños y las niñas, ¿entiendes? Son los grupos vulnerables ellos. Entonces, por ejemplo, que nosotros, no la mamá, el ejemplo de la mamá no, quiten el de la mamá, sino un adulto respecto a niños y niñas. Es que tiene tal derecho el adulto, perdón, es el principio, de hecho por eso se le llama el principio superior de la niñez, a ver si me lo estoy diciendo bien porque no me acuerdo bien, que es el interés superior del niño, el interés superior del niño y la niña. Está por encima de todo. Esas son perspectivas de derechos humanos que ustedes pueden aplicar en otras materias, como es el caso civil, de penal y de familiar sobre todo. Temas de género, temas de niños y niñas, todo esto. Por tanto, siempre piensen que aunque ustedes estén en otros ámbitos del derecho positivo, si algo de derechos humanos, no así en cuestiones patrimoniales, no así en cuestiones mercantiles, comerciales, no, ahí no entra.
donde está todo este ámbito sería en las relaciones familiares, en las relaciones, por ejemplo, el derecho internacional privado, que es donde se resuelven conflictos, donde hay personas que tienen diferentes tipos de ciudadanía, nacionalidades, y que tienen que ver con conflictos, sobre todo, hay varios tipos de conflictos, yo no soy especialista en el tema, pero el otro día estábamos dialogando sobre ese programa de estudios y uno de los conflictos que se da es entre personas que somos de diferentes lugares, nacionales o ciudadanos, y que nos casamos en un lugar diferente de donde somos, o tenemos hijos, y entonces hay un conflicto de territorialidad a la hora de resolver un divorcio, a la hora de resolver un conflicto con los hijos, ¿entienden? Entonces, todo esto siempre pensemos que podemos trabajar con los derechos humanos, y ahí donde hay derechos humanos hay interpretación conforme, hay interpretación pro persona, ¿vale? ¿Sí? Sin dudas, ¿seguimos? Bueno, ¿qué otros derechos humanos tenemos en el capítulo 1? La educación, los sociales. ¿Dónde están los sociales? Artículo 3 y 4. La educación, ustedes saben que en materia de educación ha habido, María de los Ángeles, antes de seguir. Sí, es que me quedó ahorita la duda. La interpretación pro persona y el principio, esto del bienestar del menor, ¿cómo era la formulación? El interés superior del niño. Interés superior del menor. Del menor, del niño y la niña. Del niño y la niña, sí. ¿Son principios similares o son cosas totalmente distintas? El principio pro persona y el bienestar. No, son diferentes. El pro persona es para derechos humanos todos. Estaba poniendo un ejemplo de cómo esto lo puedes aplicar si te vuelves una litigante de materia familiar. Es como el caso que mencionó del adulto y el niño, o sea, el pro persona Exacto. y el otro es para... Incluso discriminación, no puedes decir que el adulto lo discrimina, el grupo vulnerable son las niñas y las niñas. ¿Sí? Okay. Es la misma relación del hombre-mujer. Es que hablando me acordé también de esa relación. No es discriminación al adulto, la discriminación es al niño y niña. ¿Sí me entienden? Es el grupo vulnerable. Sí, porque habrá gente, ay, me discriminaron porque le dieron el alimento de no sé, a mí, al papá o a la mamá, y a mí no, depende de quién tú seas. No, cuidado. Aquí es el interés superior del niño, es lo que prima. Y eso es parte de los derechos humanos de las niñas y las niñas. ¿Sí? Eso es un principio de derecho civil, pero es parte de los derechos humanos de las niñas y los niños. ¿Está bien? Pero el principio pro persona aplica a todas las personas. Claro, si tú tienes una condición de vulnerabilidad, es más importante, sobre todo, tener clara esta cosa de personas, estamos hablando de personas, seres humanos, de que la condición de vulnerabilidad justamente la tienes que tomar en cuenta a la hora de interpretar casos. Chicos y chicas, el próximo semestre vemos la otra clase y vamos a ver casos y podemos dialogar mucho sobre esto, porque no tenemos que seguir con la Constitución, ¿vale? Entonces, tenemos el artículo 3. El artículo 3, que es sobre educación. Lo que vamos a encontrar en todos estos derechos es universalidad, toda persona tiene derecho a la educación, por ejemplo, y especificidad desde el punto de vista de quién es el órgano estatal que tiene rectoría sobre determinados ámbitos de educación. Aquí van a poder encontrar, cuando los lean, no podemos leer los artículos, no nos da tiempo, principios que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la que será impartida por él específicamente, que es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En cada artículo aquí se puede hacer un trabajo, se puede hacer una tesis con cada artículo constitucional, con cada derecho humano, todos tienen, esto es un contenido, esto por ejemplo es contenido del derecho humano. Esto es sus elementos, ¿no? Justamente, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y esto tiene un significado cada punto, ¿no? Que es, no te está diciendo que no hay educación privada. Levanten la mano, por favor, porque si no se une la voz. Dime, ¿quién habló?
Es que esa parte de inclusiva yo no la había visto antes, es una reforma de 2019, ¿no? El de inclusiva, la palabra. Ahí dice la última vez que se reformó justamente. Lo que no sé si se reformó, si lo de inclusiva fue en el 2019. No lo sé, puede ser que sí. Porque justamente en el 2019 se le hicieron unas reformas a la Constitución generales en toda la Constitución para poner la paridad de género. Es probable que lo de inclusión haya sido puesta ahora aquí. Es probable. Lo de laico, gratuito, público viene desde el 17, eso está claro para mí. Pero justo en el 2019 eso lo van a encontrar. Todo el sistema del Estado mexicano tiene paridad de género ahora. Y todo en la Constitución. Eso fue una reforma de este gobierno. Es decir, que los órganos deben ser paritarios. Por eso la gente protesta y dice, bueno, ¿y por qué propone estas mujeres? Bueno, porque está obligado a la Suprema Corte, está obligado porque tienen que ser mujeres, porque lo obliga la Constitución, es paridad de género. Y donde no se haya hecho, porque no se ha llegado a un proceso, lo que viene es poner mujeres para que haya paridad. 50-50. Paridad estamos hablando 50-50, ¿eh? Nada de 45, de 62, no. 50-50. Paridad. Es la misma cantidad. ¿Está bien? Y es probable que ahí lo hayan hecho. No lo tengo tan claro, pero está bien. Acuérdense que en México hay educación privada, pero que rectorea el artículo 3.1, la educación pública y también los organismos que se van a encargar de esto a nivel estatal. ¿Por qué? Porque no solamente porque hay educación pública, tú no vas a decir que la educación privada se va a retortero, no. La educación privada tiene que pasar por trámites administrativos que se rigen desde la vida pública. Y ahí es donde entra el sector administrativo, que es la materia que después tienen que ver después de esta, que es constitucional, que cuáles son todas las entidades administrativas que hay en el Estado mexicano, qué funciones tienen, y facultades y competencias, sobre todo facultades y competencias. Funciones es una palabra sociológica, en derecho serían facultades y competencias. Y entonces, evidentemente, el sistema de educación pública, el Estado, la Federación, los Estados confederados y la Ciudad de México y los municipios tienen facultades diferentes respecto a la educación, ¿no? Y competencias diferentes respecto al sistema educacional. ¿Está bien? Entonces, ahí lo pueden, por ejemplo, hay muchos otros elementos, estos son elementos de contenido, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es material, es que todos somos iguales ante la ley, pero la sustantiva es que tenemos que hacer acciones de progresividad. Recuerden que vimos el principio de progresividad, siempre el Estado tiene que hacer acciones para que todos estemos en mejores condiciones de vida. No es que, no, sino lo otro es una igualdad formal, ¿no? Sí, yo soy igual ante la ley igual que tú, pero tú eres millonario y yo no tengo trabajo, no tengo que vivir, pues estamos hablando de que hay elementos que no nos hacen iguales realmente en la realidad, ¿no? Mira, aquí está el principio, mira, aquí hay un principio. El principio está aquí, establecido en la Constitución. Justo en educación, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso a la permanencia y participación de los servicios educativos. Como ese principio es un principio de derecho, no es un principio para la educación. Araceli. Maestra, buenas tardes. Dime, adelante, buenas tardes. Muy Voy. bien. Es que me atraganté con la saliva, perdón. Yo quería comentarle algo. Ahorita que está hablando de los derechos de los niños y las niñas y del principio de prioridad. No, interés superior del niño y de los menores. Interés superior de los menores. Ok. El interés superior. Yo me acuerdo que ahora tiene unos 4 o 5 años que mi hijo fue o es la estadística de Iztapalapa de recibir un balazo en el brazo. Nosotros corrimos al hospital y yo me acuerdo que de ahí nos mandaron al infantil y en el infantil
a él le dieron prioridad antes que a otros y yo decía, pero es que hay otros que están más enfermos que él, ¿no? El doctor me dijo que era porque él tenía prioridad por la situación en la que él había llegado, que había sido por un accidente de una bala. Entonces ahorita estoy entendiendo el por qué en ese momento ellos me decían eso y yo me conflictué por la situación de que había otros que yo veía y yo consideraba que estaban peor que mi hijo, y sin en cambio a mi hijo le dieron toda la prioridad. Era todo maestro. Bueno, muy bien. En este caso también se tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas, porque a lo mejor para ti había otros con más vulnerabilidad, pero eso es una valoración. Las valoraciones de vulnerabilidad y todo eso también las hacen las autoridades, no uno solamente. Si ustedes cuando sean abogados y abogadas lo fundamentarán en sus demandas, si son jueces en sus sentencias, si son peritos en sus peritajes. Siempre uno tiene un rango de autoridad, o ustedes en las familias también, ¿no? Pero ya estamos hablando del derecho. El derecho funciona al final en el ámbito de los poderes judiciales, de creación de leyes, de la aplicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que evidentemente la autoridad educativa, como autoridad administrativa, tiene el poder de decidir cosas. Y si considera que el interés superior del niño era tu hijo, que el interés superior del niño no es con respeto a otros niños, es con respeto a los padres. Es que de ahí hay una equivocación. Es con respeto a los padres, es con respeto a los adultos, es con respeto quizás a niños mayores que él, que tienen otra solvencia, otra forma de ver las cosas. A eso se refiere. ¿Está bien? Bueno, vamos. La educación también es laica. Esto es muy importante. Acuérdense que la laicidad ha sido un elemento fundamental de la Constitución del 17, de la del 57, del siglo pasado. Acuérdense que estas constituciones van a ir al examen ahora, no con mucho detalle, las cuestiones generales que vimos, tampoco tenemos mucho que evaluar como para hacer tantas evaluaciones y valoraciones. Entonces, la laicidad es una característica fundamental dentro del Estado mexicano en todas sus instituciones. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es esto, que se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa, desde la educación hasta el propio Estado en sus manifestaciones. Me acuerdo que hubo un debate cuando vino el Papa, que por qué ponían en las instituciones públicas la imagen del Papa. Ahí hay un debate, porque el Papa es un jefe de Estado también. Entonces tú puedes poner la imagen y decir, bueno, es que él está aquí como jefe de Estado. Pero como la persona, jefe de Estado, tiene categoría jefe de Estado y jefe religioso, y su simbolismo, su simbología física, siempre está asociado al religioso, no al Estado, no se cambia de ropa, por ejemplo, ¿no? Para ser jefe de Estado. Pues la tienes que poner así. Entonces sí podían alegar perfectamente en el Estado, pues no, pues es jefe de Estado. ¿Sí se entiende? Por eso podemos poner la figura, alegando que si el Estado es laico no deberías poner su figura en una entidad de corte público. A eso me refiero. El metro es una entidad de corte público, no es privado, es público. Bueno, también hay otros elementos que van poniendo que la educación será democrática, nacional, todo el tema de la igualdad, de la fraternidad, toda una serie de principios que contra la no discriminación, que es siempre equitativo. Equitativo es un concepto que tiene que ver con la igualdad, es decir, sustantiva, es si unos estamos en diferencia con respecto a otros, cómo el Estado logra equilibrar esas diferencias, ¿no? El Estado con sus acciones, es parte de sus obligaciones respecto a los derechos humanos y lo debe hacer. Eso está en toda la Constitución. Eso está en toda la Constitución. Aquí dice Salvador que por qué tenemos Semana Santa en el calendario escolar. Pues pregúntales a ellos. Yo muy feliz de tener Semana Santa, corazón. No sé tú, pero muy buena pregunta, Salvador, muy buena pregunta.
¿verdad? ¿Por qué dar el feriado de jueves, viernes, sábado y domingo? E incluso es un feriado mucho más amplio, porque es una semana y en primaria, secundaria son 2 semanas. Y se le llama Semana Santa. Habría que ver el fundamento legal. No está en la Constitución, evidentemente. Hay que ver el fundamento legal de ese feriado, porque estoy segura que aunque le llamemos Semana Santa no se le llama así. Aunque le llamemos incluso en las universidades, pero el fundamento legal estoy segura que no. Que se le llama vacaciones intermedias y cosas así. Si no, se podría hasta cierto punto impugnar, pero fíjate, nadie en la vida lo impugnaba porque al final todos los laicos encantados con su Semana Santa. Mira, aquí, ven, aquí están todas estas características para los que les interesa el derecho a la educación. Dice, democrático, nacional, convivencia humana, diversidad, dignidad, integridad de la familia. Ven todos los valores, está lleno de valores el artículo 3, ¿no? De principios y valores. Ideales de fraternidad. Fraternidad es de solidaridad, de igualdad entre todos, de los derechos de todos. Contra la discriminación, evitando privilegios de raza, religión, grupos, sexos, individuos, ¿no? Equitativo. Fíjense todos los elementos, ¿no? En los pueblos y comunidades indígenas, promover la educación intercultural, plurilingüe, basada en el respeto, la promoción de sus valores. Inclusivo, aquí está el término inclusivo, el F, que sí, evidentemente, mira, todas estas modificaciones vinieron, muchas se han ido modificando en el 2019 cuando se puso lo de inclusivo arriba, María de los Ángeles. Todo esto de los pueblos indígenas, aquí inclusivo, que es tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con bases a principios de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto es muy interesante porque el tema de inclusión, diversidad, equidad, igualdad, fraternidad, todos son principios que algunos son más jurídicos, sobre todo, bueno, todos enunciados en la Constitución son jurídicos. El tema intercultural para comunidades indígenas, todo esto está lleno de conceptos. Conceptos que, claro, a la hora de trabajar, por ejemplo, si queremos hacer una investigación sobre derecho a la educación, tenemos que desmenuzar muy bien este artículo, ver qué queremos trabajar, cosas prácticas o cosas teóricas o principios, y ver casos, ¿no? Y cuáles son los problemas que hay con respecto a que este derecho a la educación se aplique o no. Una de las cosas que se acaba de aprobar la ley de educación, la ley general de educación, y se cambió. Y una de las cosas que se quiere poner es que realmente sea universalmente gratuita, que no se tenga que pagar nada. En la UASM no se paga nada. En la UNAM no se paga nada en determinadas facultades, en licenciatura. Y algún que otro servicio lo pagan ahí un poquito, pero en posgrado se paga mucho. En muchos posgrados pagan, hay posgrados que no. Además, si un estudiante te dice que no va a pagar, no lo puedes obligar a pagar. Eso es gracias a la huelga del 99, pero sí hay sectores que pagan y son muy elitistas. Y bueno, no obstante, la UNAM es elitista per se, por ella misma, ¿no? Aunque no pague. Y se los comento porque si hacen un acceso universal, hay cosas que podrían quitar, como es el tema de la UASM, como la UASM lo tiene, que es el tema del sorteo, de que aumenten las capacidades de educación progresivamente, educación superior, y no puedan de ninguna manera, esto de realizar ajustes razonables para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda tratar de hacer sus estudios, los que quieran, ¿no? Evidentemente, una cosa es yo darte el Estado te da acceso, y otra cosa es que tú quieras hacerlo. También son derechos. A ver, la educación es obligatoria primaria y secundaria, ¿no? Pero si tú no quieres seguir estudiando, no estudias, no pasa nada. Intercultural, integral, todos son principios de derechos humanos que se ponen en cada artículo. La Constitución mexicana es muy larga, podría esto decirlo en 2 párrafos y no ser tan específica, pero tampoco, ves, toda la educación que el Estado impartirá será gratuita. Esto, si lo aplicamos bien, podríamos tronar un poquito en la UNAM a varios actores, ¿eh?
Y bueno, todo este tema está muy vinculado a principios, y esto realmente en mi criterio es muy largo, muy largo. Podrías decir cosas, menos con menos cantidad de palabras, pero bueno, tampoco está mal. A mí me gustan las constituciones de detalle. La mexicana se pasa, en algunos artículos se pasa mucho. Bueno, también habla de los profesores, de los planes de estudio, de los programas, del tema laboral, ¿ven? Las relaciones laborales, tanto del personal académico como el administrativo, se normarán por el artículo 123 de la Constitución. Este es un tema laboral completamente. Y también las funciones que tienen ya las entidades estatales, ¿no? El Congreso de la Unión, desde el punto de vista legislativo, la Secretaría de Educación desde el punto de vista administrativo. Acuérdense que tenemos siempre tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Acuérdense que el judicial legisla, y entonces siempre dirán que el Congreso de la Unión va a legislar sobre la materia. Que el ejecutivo, que en este caso es Secretaría de Educación Pública, con todas sus funciones, es el que administra, el que ejecuta todas las políticas públicas, las administra, las implementa, etcétera, etcétera. Y el judicial dirime conflictos, pero los judiciales nunca se mencionan en estos artículos, que no tiene sentido, se mencionan más al ejecutivo y al legislativo, ¿vale? Bueno, esto es larguísimo, hasta aquí ya termina. Dime, María Los Ángeles, para seguir, que vamos al artículo 4, que es el de derechos sociales. No, fue una confusión en mi lectura de un apartado, pero ya lo leí bien y ya, se me resolvió la duda. Bueno, el artículo 4 es el famoso artículo de los derechos sociales. El 3, la educación es un derecho social. Lo que pasa es que como viene desde el 17, tiene ese apartado tan grande. Además un artículo bonito, tiene muchos principios, es muy importante. Y el peso que se le dio en México en el 17 es muy importante, porque México no solo reguló, recuerden, propiedad agraria, todo el tema agrario, que es social, la tierra, etcétera, en el 27, y en el 123 lo laboral, sino que reguló en el tercero la educación. Esto es muy importante, porque fueron los primeros países que regularon estos derechos sociales, constitucionalmente hablando, ¿no? Lo laboral, la educación, y el tema de la tierra como algo social, no como un bien económico, sino como una función social. El cuarto es el artículo, por eso está separado y por eso es tan amplio. El cuarto es el artículo de los llamados derechos sociales, que tiene que ver con la igualdad. Aquí se recuerdan lo que les dije, somos iguales ante la ley, que es un principio formal. Por ejemplo, Araceli, Ricardo, Marco, Luz, la propia María Los Ángeles, María Rosario, yo, Milay, Elba, estoy viendo aquí los nombres, ¿no? Violeta, Yolanda, somos iguales ante la ley. Se supone que ante la ley nos tienen que tratar de manera igual. Pero lo que es un hecho es que eso no es... Eso puede ocurrir, eso ocurre todo el tiempo. Eso, si tú vas a un juzgado, te tienen que tratar igual que al otro y así sucesivamente. Eso es lo que significa, esa es la famosa igualdad formal. Pero lo que es un hecho es que el mundo es desigual completamente, desigual en la práctica, en materia económica, en materia social, en materia incluso el tema ideológico, cultural, todos somos diversos, eso no tiene ningún problema. Pero lo que sí, en materia económica, política y social, es decir, en nuestro papel en la sociedad, nuestra capacidad de decidir, nuestras capacidades para, más bien nuestro ejercicio, no nuestra capacidad, nuestro ejercicio está limitado. ¿Por qué? Por condiciones económicas, sociales, políticas. Y entonces el Estado tiene como la obligación de potenciar, de darte la posibilidad de que tú puedas llegar, porque todos tenemos capacidades. El problema es que tú, al tener la capacidad, puedas acceder, si es a la educación, si es a la salud, si es a la alimentación, al agua, etcétera, etcétera, y también a todos los bienes, por ejemplo, científicos, culturales, diversos, etcétera. En ese sentido, no solo se regula la igualdad formal, también se regula la igualdad sustancial, ya la vimos arriba. La igualdad y la equidad, todos esos principios tienen que ver con equilibrar las diferencias sociales. Es parte de principios constitucionales que el Estado mexicano tiene la obligación de ir progresivamente, ¿se acuerdan de la obligación de progresividad?,
haciendo acciones de políticas públicas para que eso cada vez disminuir las brechas de desigualdad, vamos a decirlo así, de desigualdad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es decir, que no solo somos Sí, iguales profesor. ante la ley, sino también tenemos igualdad Sí, maestra. sustantiva, igualdad en capacidades. Hay diferentes tipos de principios de igualdad, equidad, que son todo esto que expliqué. Bueno, otro principio importante es el derecho a formar una familia. Esto es un derecho que está en los pactos internacionales, está en el pacto del sistema interamericano, el pacto de los derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales. Y fíjense, es importante hablar de una familia o de familias, porque las familias hoy no las puedes definir como mamá, papá, hijos. Eso sería ir contra todo derecho a la diversidad, ¿no? Entre todos los seres humanos. Por eso incluso, por ejemplo, la Constitución cubana acaba de regular esto y puso que el Estado reconoce todas las familias existentes. Familias, como las quieran armar uno, y las personas tienen la libertad de armarla, pero tienen el derecho a armarla. Esto es muy importante. Bueno, y aquí está, bueno, derecho de decidir. Estos son párrafos que por ejemplo fueron reformados, toda persona, aquí pusieron alimentación, pero realmente este párrafo es muy antiguo. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número de espaciamiento de sus hijos, ¿no? Este es un párrafo muy antiguo, que está bien, está muy bien, tiene que ver con la familia justamente. Y aquí ponen derecho a la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad. Esto es importantísimo. Estos son los elementos del derecho que regula la Constitución mexicana. Nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará, obligación. Ahí está, fíjense, esto es un enunciado, para los que estuvieron conmigo en legalidad social del derecho, esto es una norma jurídica. Toda persona, esto es universal, es una norma general, tiene derecho a la alimentación, estas son las características del supuesto hipotético, derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y aquí está la obligación del Estado. El Estado lo garantizará, ¿no? La obligación. Pero bueno, las normas de derechos humanos regularmente son así, universales, y traen la obligación implícita. Ahora, esto es muy interesante. Cuando tú vas a la observación general, ¿se acuerdan del documento que les enseñé la clase pasada? No se los he subido, se los voy a subir ahorita también. Del sistema de la ONU, hay uno sobre derecho a la alimentación que tiene muchísimos más elementos que esto. Por ejemplo, accesibilidad física, asequibilidad económica, la alimentación, que tú puedas tenerla físicamente, que tú puedas comprarla, adquirirla sin que sea muy costosa, pero también, por ejemplo, de adecuación cultural. Eso es un principio del derecho a la alimentación, porque es muy importante que los mexicanos o toda la zona mesoamericana coma maíz, coma picantes, porque es parte de su cultura, frijoles, ¿no? ¿Entiendes? Y si tú te vas al Caribe no le interesa comer tanto, el maíz le gusta, sí, pero no es parte de la base sustancial cultural de su alimentación, ni el picante. Los frijoles sí. Entonces, esto es muy importante, porque lo que quiero decirles es que todo lo que está en la Constitución tiene que complementarlo con el bloque de constitucionalidad e irse a las observaciones generales. Si no, no van a tener todos los elementos, ¿vale? Eso es lo que quería referirles. Esto aquí habla de 3 elementos nada más y son como 6 o 7 del derecho. ¿Está bien? Estoy hablando de cuando tú vas a hacer argumentativamente una demanda y se viola alguno de estos derechos, sobre todo los sociales, hay mucho que ver en esas observaciones generales. Igual con respecto a las obligaciones, hay mucho en esas obligaciones que profundizan, las observaciones te describen, te dan los elementos sustanciales del derecho, contenidos y las obligaciones. Dime, María. Por ejemplo, ahorita que está hablando de lo culturalmente adecuado en la alimentación, esta situación que hay sobre las semillas, o sea, es que no sé cómo se le llama, pero que las empresas están patentando las semillas, también está atentando contra este derecho, ¿no? De una alimentación culturalmente adecuada de la gente, por ejemplo, de los hijos del maíz, que dijéramos, que son los mexicanos en los pueblos, en los lugares en donde ellos no van a poder sembrar, o sea, si este tipo de políticas se hacen tal cual,
porque llegaría la empresa a cobrarles la semilla que ya sea como mezclado con las que están en la región, ¿no? Entonces, sí creo que Ahí, es ahí hay como... dos aspectos, ahí hay dos puntitos importantísimos. Fíjense, los derechos son interdependientes, ¿se acuerdan? Los derechos son interdependientes, los derechos humanos tienen interdependencia. Entonces tú no puedes separar la alimentación del derecho cultural con este elemento. Eso que acaba de decir, y a la vez, si son pueblos indígenas, pueblos originarios y pueblos campesinos, no lo puedes separar de los derechos de los pueblos indígenas o de los pueblos campesinos específicamente, que ellos tienen una serie, nosotros podemos de la Constitución derivar, bueno, el artículo 2 trata a pueblos indígenas, pero los campesinos podemos derivarles implícitamente derechos, e incluso hay una Declaración Universal de Derechos Campesinos y Campesinas, que estoy segura que México la suscribió, porque México suscribe todo tipo de documento internacional de derechos humanos. No tiene recato para esto, ¿no? Lo hace por principios cualquier tipo de gobierno, no este ni el anterior, todos, realmente. Tiene muchos documentos suscritos. Entonces, esto es muy importante porque ahí hay que ver la noción de interdependencia todo el tiempo, ¿no? Todos los derechos tienen que ver con todos, o con otros, y se relacionan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay dos aristas. Por eso estoy hablando de esto porque voy a las dos aristas que María explicó. Una es el tema de que nos pongan semillas transgénicas en nuestras tierras, en México, donde hay semillas muy específicas, tradicionales. En México hay más de 100 especies de maíz, se imaginan, es impresionante eso. Es una cosa bellísima. Entonces, que nos pongan semillas transgénicas genera que biológicamente las otras semillas y las tierras se contaminen. Eso es un tema. No sabemos si lo transgénico a futuro va a ser bueno o malo, eso no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que la tierra, en lo transgénico se vuelve fuerte porque justamente esa modificación genética provoca que tú le puedas poner unos fertilizantes fuertísimos y hacer las plantas muy fuertes y que crezcan muy rápido y que no se enfermen y que produzcan más y más y más. Pero eso mata a la tierra. Y la tierra también es un ser vivo, aunque ustedes no lo crean. La tierra es un ser vivo, la tierra tiene un proceso de cultivo. Que tú, por ejemplo, si ustedes han hablado con algún campesino o campesina alguna vez o han estado interactuando en estos procesos, tú cultivas un cultivo ahora en los espacios de un cultivo a otro que necesita 1 metro, cultivas otro tipo de cosas, pero en la próxima siembra cambias porque la tierra necesita determinados nutrientes, irse alimentando. Esto es un proceso, la tierra de hecho es un sujeto de derecho humano por eso Ecuador lo tiene regulado como la Pachamama, no es menor el asunto, hay que cuidarla también. Entonces, si tú le pones transgénicos, lo que sí sabes es que esa tierra queda muy afectada. Y esto está probadísimo. Cuando ustedes van a Argentina, por ejemplo, y a Brasil, hay muchos litigios y grandes, por eso lo vamos a ver en esa materia de teoría general de los derechos humanos. Vamos a ver cada derecho, vamos a verlo hasta con profundidad todos sus elementos, y vamos a ver casos para que vean bien la interdependencia y todo. Pero yo estoy entusiasmada con hacer ese curso en el sentido, me interesa mucho profundizar con casos, por ejemplo, los casos en Argentina y Brasil son impresionantes respecto a cómo hay gente afectada alrededor de toda la soya transgénica. Todos los que viven tienen cáncer alrededor. Todos los que viven en cierto kilometraje a la redonda. Todas esas poblaciones tienen cáncer. ¿Por qué? Por los fertilizantes. El problema no es el transgénico, sino el fertilizante. Esa es una línea de lo que dijo María. La otra línea es patentar las semillas que son de uso público. Tú no puedes, eso ahí sí hay que usar el concepto de nación. Es de la nación, no es de nadie. No es de Luz Esther, no es de Araceli, no es de Josefina, y mucho menos va a ser de Monsanto, ni mucho menos ¿entiendes? Que quieran en un momento determinado tener, fíjate, ahí hay que ver qué han patentado, si han patentado las semillas, si han patentado los procedimientos para hacer la modificación transgénica. Hay varias cosas que han patentado, hay que ver bien, pero sobre todo de un bien público como es el maíz, ¿no? En materia de alimentación. Hay mucho que debatir en cada derecho acá, ¿eh? Mucho. Podemos quedarnos toda
todo el semestre haciéndolo, por derecho. Y es muy bonito, muy interesante. Por eso les digo, yo les daba sistemas no jurisdiccionales, pero yo creo que nos vamos a quedar virtuales. Entonces voy a cambiar la teoría para que podamos trabajar casos en otro sentido, con más profundidad. Bueno, después viene la salud. Es igual. Van a las observaciones generales, salud, y vamos a encontrar que la salud no es un problema solo de acceso, sino de calidad, de prevención. Los elementos de la salud tienen que ver desde la prevención, acceso, calidad, y no solo al tema de instalaciones que tengan que ver con la salud, ¿no? Hospitales, clínicas, etcétera, sino también medicamentos, toda la infraestructura como tal, ¿no? Hay muchos elementos, habría que buscar perfectamente todos los elementos que están en la observación general. No me acuerdo si es la 12, no me sé la del agua, que es la 15, porque trabajé mucho agua muchos años, y algunas otras. Y ven, en cada derecho pueden tener la referencia de un artículo o la entidad de la federación o de las entidades federativas que tienen que ver con ese sector en materia administrativa, ¿no? Medio ambiente sano. Aquí hay mucho debate, ya no se habla de medio ambiente, sino se habla de ambiente, ambiental, ¿no? Derecho ambiental, no derecho medioambiental. ¿Por qué? Porque la palabra medio tiene mucho que ver con el antropocentrismo. Les voy a explicar. Es la persona que está en el centro y lo que tiene alrededor es un ambiente que es su medio donde él vive. ¿Sí se entiende? El concepto medio ambiente es un medio, es un lugar, un espacio donde no es que esté el ambiente, sino está hecho para algo, para alguien, y ese alguien es el ser humano. Es una visión antropocéntrica, se le llama. Y por eso hoy por hoy se ha dicho que es tan importante el ambiente como los seres humanos, es tan importante la flora, la fauna, la naturaleza, la tierra, como los seres humanos. Por tanto, se habla de ambiente. Pero este artículo es bastante ya... es anterior, nunca le han quitado ese punto, pero bueno, se entiende que es ambiente y que tiene que ver igual con el tema, que tiene que ver con todo el tema ambiental. Este es un tema muy interesante en México. El tema ambiental en México, como la educación, como la salud, tiene regulación administrativa, que es la que viene después de constitucional. Pero ambiental tiene una serie de procedimientos específicos, administrativos ambientales muy interesantes, que deben verlos en derecho ambiental. Yo espero que sí, porque es muy importante para derechos humanos. Si algo nos pasa en derechos humanos con el tema de interdependencia es esto. Por ejemplo, si tú te metes en el ámbito electoral, a defender tus cuestiones electorales, a trabajar derecho electoral, vas a tener que te mueves en todo el rango de los derechos políticos y civiles de participación política, todo esto. Pero si te metes al ámbito de derechos sociales, que es este artículo 4, por eso el ambiente está aquí, ambiental atraviesa acá muchos conflictos de derechos sociales, muchos. Y si te metes a pueblos indígenas, a trabajar derechos de los pueblos indígenas, pues los derechos sociales están presentes, los políticos todos, pero muchos los ambientales también. ¿Por qué? Porque el conflicto socioambiental en el mundo hoy tiene como base el capitalismo, la forma de funcionamiento del sistema, etc. Entonces es muy importante. El ambiental es una especialidad. Derechos sociales es una línea de trabajo, mediante amparos, mediante derechos humanos, todo esto. Pero el ambiental se vuelve una especialidad por sí misma en todo, que atraviesa todo, ¿no? Bueno, aquí está el agua, que es el otro derecho humano, no es parte del ambiente, es diferente, que es para consumo personal y doméstico. No confundir, el agua no es, este derecho humano al agua no es para que tú riegues las plantas, o las plantas no que riegues si eres campesino. Esa agua es un uso industrial y manufacturero y económico, no es lo mismo. Y ese va por las líneas del artículo 27 constitucional, etc. Este es para uso personal y doméstico. La observación general 15 establece que el agua tiene que ser de accesibilidad física, de asequibilidad económica, de calidad, calidad no contaminada,
que no puede haber discriminación y tiene que ser disponible. Aquí pusieron 4 de estos elementos con otros conceptos, pero por eso hay que ir a las observaciones generales. Dice, suficiente es disponibilidad, salubre es calidad, pero no solo es salubre, es no contaminada. Es calidad en todos los sentidos. Aceptable y asequible lo están poniendo como asequibilidad, asequible, económicamente aceptable, accesibilidad física. Eso tiene toda una serie de conceptos específicos, ¿no? Y bueno, el uso equitativo, aquí está la no discriminación, ¿no? Etcétera. Pero aquí está todo el tema de la obligación. Ven que también, después de dar los elementos del derecho humano, viene el tema de la obligación del Estado, ¿no? Garantizará. Y todo eso, háganse el día que este parrafito se convierte en un documento de 15 cuartillas donde lo profundiza completamente y te explica qué quiere decir todo esto a nivel del sistema ONU. ¿Están conmigo o no? ¿Dónde andan? Nada más que veo a Araceli acá. Sí, Sí, aquí andamos, aquí andamos. Bueno, pero Maestra, vivienda digna y decorosa. Para mí es una barbaridad este artículo, la neta. Pero bueno, es del 83. La vivienda es adecuada, no es digna. Pero bueno, aquí siempre, acá en México se usa mucho porque está así regulado hace muchos años. Pero no, si van a los documentos internacionales es vivienda adecuada. Es como se llama. Pero es importante, no es menor esto, ¿eh? Es que la vivienda no tiene dignidad, ¿se imaginan? La vivienda en sí, la dignidad es una cualidad humana, pero bueno, se entiende y se puede interpretar perfectamente, pero es adecuada. Vivienda es uno de esos artículos que tiene una interdependencia con todos los demás. Por ejemplo, si tú no tienes agua en la vivienda, esa es una de las características de la vivienda, tiene que tener agua. Y el agua implica salud, entonces se van relacionando un derecho con otro de manera muy interesante. Eso está en las observaciones, y las observaciones te lo describen así. Y bueno, aquí está un derecho muy importante que es desde la identidad. Acuérdense, a ver, hasta aquí alguna duda, hasta aquí alguna duda. Estos son los derechos sociales regulados, por eso se llaman derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El de la cultura está un poquito más adelante y ambientales van siempre con los sociales y los económicos tendrían que ver con los laborales, ¿no? Los laborales. Pero se les llama así, pero todos son derechos humanos, ¿vale? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? no, maestra. Bueno, seguimos. Tenemos el derecho a la identidad. Este es un derecho específico. Yo no entiendo bien, porque esto es un derecho civil. Si vas a la clasificación famosa de derechos civiles y derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales, como que son 3 ramas, que todos son integrales, por tanto no hay jerarquías, todos son importantes, pero la identidad tiene que ver con la persona, con la persona humana. Esto es muy importante porque, aunque ustedes no lo crean, y tiene mucha trascendencia en muchos ámbitos, el hecho de registrarte implica que tú puedas desarrollarte como un ciudadano, ¿no? Con la categoría de ciudadanía en un territorio determinado. Entonces, y te da también prerrogativas en la identidad sexogenérica, que ese es el otro punto. Por eso es muy importante avanzar en que los documentos de identidad digan hombre, mujer o no hombre, mujer. Ahora no me acuerdo cuál es la categoría, si alguien se la sabe me la dice, que tú puedes decir es hombre, es mujer o no, no se considera ni hombre ni mujer. Ahora no me acuerdo, el otro día se me olvidó ahora. Estoy en reuniones desde las 10 de la mañana. Es un tema de cansancio, no es que no conozca el tema. Esto es muy importante y por eso es importante también no solo registrarte, porque trasciende a toda tu condición de relación social con el Estado, etcétera, sino tu identidad sexogenérica. Esto es importantísimo, importantísimo. Lo que se pide es que tú no tengas que generar identidades sexogenéricas, que tú seas lo que tú quieres ser y punto. ¿Entiendes? En los censos, en los registros, etcétera. No obstante, necesitamos un nombre y necesitas un ID, todas estas cosas, que es lo que te va a dar el
el Estado. Y fíjense si esto trasciende, que los pueblos indígenas, por ejemplo de Chiapas, cuando las elecciones que propusieron a Marichuy, bajaron muchísimos pueblos en Chiapas a inscribirse y muchísimos no tienen, muchísima gente no está inscrita. México tiene esa situación, imagínense si México, que tiene todas las comunidades indígenas tocadas por el mundo occidental, porque a todas ha llegado el Estado. Estoy hablando de este siglo completo, no hoy, ¿no? Imagínense lugares en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, toda esta zona del centro de la Amazonía y el centro de América del Sur, ahí hay comunidades que nunca han tocado el mundo occidental. Entonces, no, a ver, no es que tengas que formar parte, ¿eh? Pero si en un momento, y ya esto avanzó mucho, por eso es que, por eso la próxima clase es Pueblos Indígenas, vamos al 2, porque ya avanzó mucho y muchos de estos estados mismos reconocen que el pueblo es una nación y el pueblo indígena y le dan su subjetividad jurídica. Pero si quieres participar en algún proceso estatal, no tienes inscripción, no puedes. Es muy complejo. Aunque esto Bolivia lo varió mucho por declarar el Estado plurinacional, ¿no? Pero no tengo los detalles de cómo funciona esto en Bolivia. Pero esto pasa por todos estos ámbitos, ¿entiendes? Incluso para tú tener un seguro, que para ir a la escuela, al final es un trámite indispensable en la vida occidental hoy, la vida del mundo de hoy, moderna, ¿no? Bueno, a partir de aquí vienen todos los grupos. Aquí viene lo de la niñez, los niños y las niñas, incluso el principio de interés superior de la niñez, como principio de funcionamiento respecto a esos derechos. Cultura, que no solo es acceso, recuerden, acceso, disfrute, posibilidad de llegar, posibilidad de hacer y posibilidad, no es solo ver una película o ir al cine o ir al teatro, es posibilidad de también producirla, es también disfrutarla, ¿no? Hay muchos elementos en el tema cultural. El tema cultural a ver, es una tesis, son 3 tesis de grado juntas. Hay muchas aristas, hay muchos temas ahí de la libertad que uno tiene para crear, el ser humano, los grupos culturales y además el disfrute, el acceso, ¿se imagina? Todo lo que hay mucho. Y además la cultura no solamente es la que uno como ser humano produce y la que interactúa, sino también todo lo que se ha producido históricamente, el patrimonio cultural, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con estos ámbitos. Ahí María va a hablar porque, de hecho, ella se dedica a esto, ella estudia antropología también, cultural y trabaja mucho esto. Adelante. Soy arqueóloga. Sí, pero es que justo Arqueóloga, disculpa. Que en este objetivo del goce, del disfrute, de la protección, es que juega un papel súper importante el recurso. Y la verdad es que el recurso para darle mantenimiento a edificios, para tener insumos de trabajo, todo eso, también siento que cuenta, aunque no se vea, con el derecho a toda la gente de la cultura, y es algo de lo que se carece mucho en el Estado mexicano. O sea, no tenemos en general ni Bellas Artes ni el INA, estamos muy precarios, ya desde antes de la austeridad, pero ahora con la austeridad nos da un poquito peor, en cuanto, o sea, como la gente del metro, ¿no? Cuando les dicen, pero ¿por qué no hacen mantenimiento? Pues porque ya no hay refacciones, porque ya no hay dinero para comprarlas o ya ni siquiera existe. Eso también pasa en el sector cultural. Hay centros culturales en donde o sea, quieres estudiar ballet y no hay mantenimiento a la duela. Y no es porque la gente no lo quiera arreglar, sino porque no hay... Y ese es el punto de la obligación del Estado. El Estado no solamente, el Estado tiene que proveer recursos para que eso se fomente, ese es un tema. Ahí está, promover a los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. En esa oración está dicho todo lo que acabas de decir en contrario. Tiene la obligación ahí está la obligación del Estado. Ese es el tema. El tema es que ningún derecho, y eso quiero que lo entiendan, implica solamente un contenido, sino que implica obligaciones. Los derechos humanos implican contenidos y obligaciones. Y cuando ustedes sean amparistas, por ejemplo, después de esta tienen administrativo, después tienen amparo, me voy a dedicar al amparo en materia de derechos humanos, ustedes tienen que tener en cuenta esa famosa triada que yo les di: contenidos,
¿se acuerdan? Y sujetos, contenidos que tiene que ver con esto, por ejemplo, disfrute, acceso, no sé qué, con el sujeto que tiene, esa es la primera pata, el sujeto que tiene derecho a la cultura, si es Josefina específicamente, o Martín, o Ricardo, una persona individual, o es un grupo, qué características tiene. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo los derechos culturales de los pueblos indígenas son específicos, son mucho más, son iguales que los nuestros y diferentes a la vez, tienen más elementos. Y después tenemos que tener entonces en cuenta contenido, sujeto, y después viene la obligación del Estado, este punto, la obligación del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿No? Y cuando no lo hace, ¿qué está incumpliendo? Está incumpliendo obligaciones, no solo está violando el derecho. Esto es lo que les he enseñado todo el curso, desde que empezamos. Y esto es fundamental, si no, no entienden nada en materia de derechos humanos. Y no entienden cómo funciona ni la Constitución ni todo el sistema. Entonces tenemos que ir pensando siempre sujetos, contenidos, a quién le violan, qué derecho, cuál es el contenido del derecho, cuál es la obligación del Estado, segundo punto, cuál es la obligación del Estado que se viola, qué garantía puedo usar. Me voy al amparo, me voy a un juicio de algo, me voy a la Comisión de Derechos Humanos, qué garantía voy a usar. Esto es muy importante. Lo que acaba de decir María Los Ángeles te da el elemento básico de que no te puedes perder de la triada. ¿Está bien? En todos los derechos humanos. Y ahí complementas interpretación conforme, interpretación pro persona. Grupos vulnerables. Y de ahí, y sigues caminando, ¿no? Entonces, cuando llegas a temas patrimoniales, no es igual. No es igual porque ahí no la interpretación conforme y pro persona no cabe igual. Porque son exclusivos, no son universales. Por eso es que quiero que entiendan bien todo este conjunto, ¿no? Bueno, por último, cultura física y deporte, como en todos lados, es un derecho, es un derecho humano, aunque se diga poco, y es muy importante, aunque lo exijamos menos, ¿no? Pero es muy importante. Y a partir y aquí se acaba el artículo 4. Este sería como el artículo de los derechos sociales, pero en buena línea el 3 y 4, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Todos los artículos, el quinto, bueno, les voy a pedir que los lean todos, son los derechos, los llamados derechos civiles. En la libertad de profesión, que es la libertad de hacer todo tipo de actividad, de lo que tú puedas hacer en la vida, ¿no? De profesión, industria, comercio, el trabajo que a ti te acomode, siendo lícito, lo que tú quieras hacer, ¿entiendes? La libertad del ejercicio técnico, profesional, laboral, que tú entiendas. Son las libertades. A partir de aquí empiezan las libertades. Y ahí se dividen, ¿no? Si una libertad como la cuestión profesional, si es privada, si es pública, ¿no? Todos estos detalles. La manifestación de ideas. Vuelvo y repito, cada uno de estos artículos, fíjense, los artículos de los derechos civiles no tienen observaciones generales tan claras. Algunos sí, integridad física, la vida, eso sí, pero no todos estos. ¿Por qué? Porque son libertades que se han venido trabajando históricamente hace 200 años y que hay mucha teoría acerca de ellas. Entonces, ahí el que quiera trabajar estos temas, estos ámbitos, por ejemplo, hay alguien que le gusta trabajar prensa, que se dedica, después se gradúa de Derecho y va a un medio de prensa, o alternativo, o público, bueno, medio de prensa público creo que no hay, todos son privados. Bueno, alguno que otro público, pero del Estado más. O vas a medios comunitarios, entonces te interesa trabajar esa línea, pues entonces tú tienes que ir conjugando ahí que la manifestación de ideas, la libertad de expresión, el tema de la información, ¿no? Que es muy importante. Entonces tienes que también tener claro cuáles son esos derechos que existen, dónde están ubicados en la Constitución, para irlos trabajando. Porque si tú trabajas en un medio comunitario y te dedicas, sí, a defender pueblos indígenas, pero a la vez tienen la lista del medio comunitario, pues tienes que saber esa línea también. ¿Sí se entiende? Ven cómo hay mucha interdependencia entre los derechos, y es una línea de trabajo completamente, igual que la línea de acceso a la información. Ese de acceso a la información yo regularmente les doy, vayan pasando lista, les doy
No les puedo dar una clase esta vez, pero en ese semestre, el próximo semestre sí les voy a dedicar un módulo para que entiendan muy bien ese derecho y lo puedan ejercer, porque lo pueden ejercer desde ya. Bueno, entienden, manifestación de ideas, el libre acceso a la información, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Esto es muy importante porque ya hoy el Internet y todo esto está haciendo, no tienen puesto derecho al Internet como derecho humano, pero casi se va caminando cada vez más hacia allá porque es muy importante el tema del Internet. Y aquí empieza todo lo del derecho a la información. No podemos detallarlo, no nos da tiempo, es muy relevante. Aquí están como todas esas libertades, es muy relevante. Es muy amplio porque como es una modificación que empezó en el 2013, que fue con Fox, que se creó el INAI, y hoy el IFAI, hoy INAI, y toda la estructura del acceso a la información, que es una estructura de garantía muy importante. Fíjense, esa es una estructura de garantía. El INE, el INAI, son instituciones garantizadoras, tienen incluso juicios. El INE tiene el TRIFE con juicios, y el INAI tiene toda una estructura en todos lados para que tú pidas acceso a la información y si no estás satisfecho, vayas y reclames y tengas reclamación y toda la cosa. Que es semijurisdiccional igual, es jurisdiccional de hecho, semijurisdiccional. Pero lo interesante aquí es que aquí está descrito todo, quiénes son las entidades, no los procedimientos, pero sí qué tipo de información es la que tú puedes acceder. La información siempre que tiene que ser pública, chicos y chicas. Tú no puedes pedir, yo quiero saber la información de Luz Esther Vallejo, porque ella está en mi clase, y que no, información privada es privada, siempre información pública, pero Luz Esther hace un contrato con la UACM, por ejemplo, Luz, tú haces un contrato con la UACM y eres una empresa privada. No, a mí me interesa la información pública, el contrato con la UACM, que es una entidad pública, aunque seamos autónomos, ¿no? Entonces, si Carlos Slim hace contratos con el Estado mexicano, nos tienen que dar la información de ese tipo de contratos, de ese tipo de transacciones con las entidades públicas. Ahora, si Slim hace un contrato con otro ente privado, pues yo no me puedo meter. Me puedo meter en los impuestos, me puedo meter en todo lo que sea información pública. Me puedo yo ciudadano, ¿no? Ciudadano. ¿Sí? Este es un principio básico del derecho a la información que tienen que saber. Y bueno, saber que todas las entidades, hoy casi todas en el país, deben tener oficinas de acceso a la información, que se puede pedir la información pública, que te la tienen que dar, que es obligatorio, y si no te la dan puedes reclamar. Hay instancias superiores y puedes llegar hasta el INAI. Y que cada entidad pública, por ejemplo, tiene sus propias oficinas internas con todas sus instancias y todo. Y, por ejemplo, tú vas a la Suprema Corte, quieres pedir una información, la pides. Sí te responden. En estos momentos sí responden, mucho, porque saben que es una obligación y que implica, y que no responder implica una violación de derechos humanos. Lo que puede ser es que no te den la información bien, que no te satisfagan bien lo que dicen. Entonces tú puedes seguir las instancias jurisdiccionales. ¿Está bien? Es muy importante este órgano. La información es importantísima, chicos y chicas, como derecho humano. Atraviesa todos nuestros derechos, porque si estamos trabajando por los indígenas, nos importa la información para saber qué empresas quieren meterse en nuestro territorio, si hay manifiesto de impacto ambiental. ¿Ven? No es menor el asunto. No es un tema única, exclusivamente, también para el tema de la corrupción, también para el tema de los privilegios. Yo en eso estoy de acuerdo, pero es muy importante para los derechos económicos, sociales y culturales también. ¿Está bien? ¿Sí? A mí me gusta mucho esta parte, no nos da tiempo a profundizar, por eso les digo que quiero seguir con la otra clase, que es donde voy a profundizar con mucho detalle cada derecho, vamos a ver todo. Y aquí viene todo, incluso todo el tema también de la publicidad, de los organismos públicos. Viene, pues este es uno de los capítulos de estos que hicieron larguísimos con las reformas que se hicieron en su momento, que en mi criterio no tenían que haber hecho una cosa tan amplia, la verdad. No era necesario, podían haber hecho una cosa más reducida, pero bueno, es parte de esa dinámica de una constitución que tenemos que es muy amplia
y que ha sido y que tiene tanto tiempo, ya tiene más de 100 años, es lógico que evidentemente el artículo 6º empiece con manifestación de ideas, pasa a información y ahí empiece todo esto y nos dé todos los elementos de quiénes son las entidades, cómo funcionan, qué principios, qué poderes tienen que decir, incluso el poder judicial, todo, ¿no? Voy a calcular bien a ver si nos da tiempo. Es que no nos da tiempo. Podría yo, y entonces ya después viene radiodifusión y telecomunicaciones, que es un ámbito ya público, administrativo, pero que tiene mucho que ver con este derecho. Entonces ahí lo incluyeron cuando tú dices, bueno, pero ahí no hacía falta. Esto es muy administrativo esta parte, no tenía que estar en los derechos humanos. Bueno, artículo 7, estoy aprovechando hasta el último minuto, libertad de difundir opiniones, información, ideas, la libertad de ideas, ¿no? Aquí, fíjense, hay una cosa es la información, una cosa es la manifestación de ideas de manera genérica, una cosa es la información, que es pública, y otra cosa es la libertad de difundir opiniones, información e ideas. Este artículo 7 hay que estudiarlo con profundidad y sobre todo ver qué está pasando en el mundo hoy, porque es tremendo esto, entre las redes sociales, la prensa, los medios de información pública que no son públicos realmente, son medios de información, y la gran cantidad de mentiras y fake construcciones que hay, que hoy es un elemento fundamental de poder, hace rato, pero hoy cada vez más. Esto es importantísimo tenerlo a la vista, ¿no? Y saber qué hacer con esto. Es complicadísimo porque como está la libertad supuestamente, y que ninguna, por ejemplo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura, ni coartar la libertad de difusión, todo esto, estoy yo de acuerdo con esto, pero el problema es que no es el Estado única y exclusivamente que no puede hacer esto. ¿Cómo podemos nosotros ir en contra de las mentiras, por ejemplo? De toda la mentira que se fomenta en los medios de información en todos los sentidos hoy y en todas las redes sociales. Esto es un problemón hoy, un problema social gravísimo del mundo, no de México. Y bueno, está basado en libertades muy importantes, que no las puedes cortar, evidentemente. Bueno, y ahí seguimos, libertades. Ven, a partir del artículo 5, libertades, y derechos que tienen que ver con los procesos civiles. El derecho de petición es un derecho diferente. Vamos a dejarlo acá. La próxima clase, después vienen las libertades de asociación y reunión. La próxima clase vamos mucho más rápido, a poseer armas, el derecho a la movilidad, la libertad de movimiento, asilo y condición de refugiado, bueno, la prohibición de títulos de nobleza, y a partir del 13, es muy importante, los vamos a revisar un poquito la próxima clase, tiene que ver con el debido proceso penal, ¿está bien? Con los principios del debido proceso penal. El 13, el 14, la próxima clase lo revisamos, porque quiero explicarles varias cosas ahí importantes, algunas del debido proceso penal, todas estas son del debido proceso penal, excepto datos personales, que ya es otro. ¿Ya pasaron lista? Bueno, el debido proceso penal. Ya, maestra. Pasen lista. Todo esto es debido proceso penal. La próxima clase lo vamos a ver. Y la próxima, bueno, en la próxima clase dijimos pueblos indígenas, pero no, quiero terminar esta parte primero. Vamos a terminar bien toda esta primera parte. Después vamos a pueblos indígenas. Y después hacemos la parte económica. Vamos avanzando lo más rápido posible en esos temas y ya terminaríamos el capítulo 1. No va a ser uno por clase, voy a ir media hora, abarcando los temas, ¿vale? Y después ya vemos organización estatal y las acciones y los ámbitos de protección de la Constitución, ¿no? Comisiones de Derechos Humanos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ¿vale? ¿Está bien? Pero sí quiero terminar bien todos los derechos, porque para que los tengan muy claros ustedes, porque son la parte dogmática de la Constitución, ¿está bien? Bueno, ya terminamos hoy, nos vemos el lunes
lean la Constitución. ¿Sí? Más que, fíjense, hay que leer los artículos de pueblos indígenas, yo eso lo sé, pero a partir de ahí, lo que más me interesa es que se lean la Constitución, para que la conozcan, ¿vale? Entonces vayan leyendo y de hecho los exámenes que vamos a hacer a partir de ahora, no les voy a preguntar en qué artículo está nada, pero sí voy a hablar voy a preguntar, no el 2, el 2 es todo lo que vimos, pero el 3, el 4, todos los que vamos a ir haciendo algunas tareas así rapiditas, eso pueden ser tareas de 5 preguntas, no de 10, o de 10, pero mucho más sencillas, porque lo que quiero es saber que vayan conociendo bien la Constitución, así que vayan leyéndola, sobre todo el capítulo 1, ¿vale? ¿Está bien? Sí, Bueno. maestra. Muchas gracias. Bueno, Sí, nos vemos Buen- el lunes sin falta, ¿eh? Buen fin, maestra. Que esté Gracias, bien. maestra. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Cuídese. Buenas noches. Y, Gracias. Buenas noches. y también porque les pido que la lean, una última pregunta, una última cosita rápido, porque si leen la Constitución, vienen con dudas, pero si vienen a verla aquí conmigo, pues se quedan mirándola, léanla, y si vienen con dudas, las aclaramos, ¿vale? Ok. Gracias. Bueno, un Ok, abrazo, maestra. cuídense mucho. Sí, profesora, es del artículo Gracias. uno al Gracias, 10, maestra. Se cuida mucho. ¿Cómo? que si es desde el artículo 1, exceptuando el 2, hasta el al artículo 10. No, todo el capítulo 1 lo estamos ok. viendo en completo. No, el 2 lo puedes ver más adelante, pero ahora vamos a seguir viendo todos los derechos y es hasta el 25, de hecho. Ok, profesora, gracias. Bueno, hasta luego.